agradezco mucho a Pedro Canalejo la invitación para participar en este primer Congreso Internacional de Movilidad en el sector de la ingeniería. He podido ver el desarrollo del Congreso en el programa, también he asistido por unos momentos a la fase final de hoy y, de acuerdo con Pedro, pues haré una síntesis de la ponencia habida cuenta de la hora ya muy avanzada. Yo lo que quería y quiero es expresar que las infraestructuras son una parte fundamental del crecimiento económico, del desarrollo, si ese crecimiento tiene en cuenta pues, la sostenibilidad, la mejor distribución de la renta, etc. Y es además una prioridad en la política económica y una herramienta de la misma. Contribuye a la reducción de los costes de transacción, que es una expresión del profesor Coase, Premio Nobel de Economía, en el sentido de que esa reducción hace más atractiva la inversión por una serie de razones, lo que se llama las pérdidas o las, digamos, dificultades de interacción, que son muy importantes. Si se suprimen esas dificultades y esas pérdidas, se entra en una mayor fluidez que facilita precisamente todo. Entre ellos, pues hay un efecto acelerador de las infraestructuras sobre el consumo, es el efecto precisamente acelerador de la economía keynesiana, y además hay una posibilidad de fuerte demanda en el mercado interno que facilita los recursos básicos de las infraestructuras, que en gran parte son de producción local. Es decir, es el caso de los áridos, el cemento, la cerámica, el asfalto, el hierro, el acero, que no admiten en muchos casos transportes a demasiada distancia por razón de su bajo precio en relación con la unidad de peso. Y además se puede decir que estimulan el empleo por un punto de PIB de inversión pública en infraestructura se crea un 1% de población activa y además se puede decir que contribuye a la productividad general del sistema. Un punto de inversión crea un 0,25% de expansión en la productividad global, que es mucho, sobre todo si se recuerda que en un país como España durante un decenio casi no hemos crecido en productividad debido pues, a que hemos tenido un aumento de la población ocupada muy fuerte por la inmigración, pero en términos de productividades muy bajas. Y saludo al profesor Cal, que acabo de verle en la primera fila tan atento. Muchas gracias. Entonces, se puede decir además que más del 50% de lo que se dedica a inversiones públicas retorna al erario. Se debe decir erario, no erario público, porque sería una redundancia. El erario siempre es público. Y eso significa, por lo tanto, que tiene un efecto de ingresos fiscales verdaderamente extraordinario. Y, por último, yo diría que las infraestructuras se pueden financiar incluso en momentos de dificultades de recursos presupuestarios, etcétera, a base de la concesionalidad, que todos saben lo que es. Claro, en la desaceleración económica, en determinados momentos, pues las infraestructuras pueden ser un elemento muy considerable para luchar contra el ciclo. Es la idea también keynesiana del multiplicador de inversiones. Las inversiones públicas se hacen, atraen otras inversiones y el resultado es que el proceso de esas inversiones acaba incrementando la renta nacional. El paradigma de estos efectos fue el Public Works Administration del New Deal del presidente Roosevelt, cuando se construyeron esas presas mitológicas, ya casi la presa Hoover sobre el río Colorado o el puente sobre el Golden Gate de San Francisco de California, que a pesar de ser tan nuevo en apariencia, está construido antes de 1941. Y también no podemos olvidar la Tennessee Valley Authority, que es probablemente un ejemplo de inversiones públicas con sinergias propias. Y precisamente ahora en Estados Unidos se está hablando por primera vez de su posible privatización, como se hizo en cierto modo con la otra gran obra pública norteamericana del Canal de Panamá, que se terminó en 1914
y que luego se transfirió al gobierno de los panameños. Por lo tanto, la inversión pública puede ser un elemento de lucha contra el ciclo. Difícil, en cambio, ya esa posibilidad cuando se ha llegado a una situación de endeudamiento como la que tenemos actualmente. Y entonces la inversión en infraestructuras, en vez de ser anticíclica, se convierte en procíclica. Es decir, disminuye cuando disminuyen los recursos presupuestarios, lo cual es una paradoja en la que hemos caído lamentablemente. La condicionalidad, el método alemán de contrato administrativo de obras con financiación previa del contratista y pago aplazado por parte de la Administración, con numerosas variantes, claro. La concesionalidad pura y dura, construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión al capital privado por plazos determinados, son métodos para, en momentos difíciles, hacer posible esta lucha contra el ciclo. Pero también es cierto que la caída de la demanda, la disminución de los flujos de transporte y otros, hace muy difícil que la concesionalidad en tiempos de depresión opere en ese sentido de lucha contra el ciclo. Podríamos decir que las infraestructuras dependen también de sus protagonistas. Y los protagonistas no solamente son los políticos que deciden su construcción, sino las empresas que están en el sector. Y en ese sentido puede decirse que España disfruta de buena salud, porque solamente en el IBEX 35, y lo he puesto por orden alfabético, están Abertis, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, SACIR y Técnicas Reunidas. Esas empresas hoy tienen más del 60% de su trabajo fuera de nuestras fronteras. Han ganado desde que empezó la crisis, que es un dato poco, digamos, difundido, un 27% en su productividad, que en 5 años es algo formidable. Cierto que también significa adelgazamiento de nóminas y además disminución de salarios. También significa que en sus operaciones exteriores están consiguiendo productividades importantes. Si no, no se hubiera ganado por SACIR la presa, el nuevo cauce del canal de Panamá, o no se habría ganado la velocidad alta, o alta velocidad, mejor dicho, en Arabia Saudí. Es cierto que se está ganando productividad y no puede ser de otra manera, porque si no, no se podría competir en los mercados internacionales, que son de una dureza extrema frente a chinos, surcoreanos y otros países que se han especializado en construcción de grandes infraestructuras. Me parece que un tema importante que se orilla con frecuencia es la calidad de las infraestructuras. ¿Y qué es la calidad? Es el conjunto de rasgos característicos de un producto o servicio que lo hacen adecuado para satisfacer las necesidades del consumidor o del usuario. Y la TQM es la Total Quality Management, es decir, el manejo de la calidad total a través de métodos que contribuyan a que haya un auténtico defecto cero, en vez de las tolerancias del pasado, cuando se consideraba que una calidad aceptable pues era hasta el 5% de fallos, o en una obra pues la posibilidad de disfunciones determinadas. Hoy es el defecto cero. Y también puede decirse, con el doctor Juran, la idea anterior es de Feigenbaum. Feigenbaum y Juran fueron los grandes tecnólogos norteamericanos de los años 70, que tienen una gran influencia en todo lo que se llama el toyotismo, los nuevos métodos de conseguir productividad de una manera extraordinaria, y toyotismo lo saben porque es la fábrica Toyota de Japón la que más aplicó estos métodos. Entonces se puede decir que la calidad es también la base de la competitividad, porque cada vez hay que hilar más fino en las licitaciones internacionales. Y se trata pues de una mejora permanente. Y como dice el economista David Ashauer, en 1989 llegaba a la conclusión de que el estancamiento de la productividad norteamericana durante 15 años se debía a una falta extraordinaria de infraestructuras. Estados Unidos se quedó estancado en infraestructuras en muchos aspectos y todavía lo está, y lo dice Obama continuamente. Y además se puede decir que eso es un problema que padecemos seguramente en estos momentos en España.
podemos tener un déficit de infraestructuras en determinados casos y sobre todo de conservación y mantenimiento. En este Congreso Internacional de Movilidad, y creo que esto le va a gustar mucho a Pedro Canalejo, hay que recordar a Agustín de Betancourt, que en 1902 fundó en España, 1802, al final de la época de la Ilustración, poco antes de mezclarnos en las guerras napoleónicas y empezar la decadencia de los Borbones en España. En 1802, todavía en la Ilustración, Agustín de Betancourt fundó en Madrid la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales, luego se agregaron los puertos, y se creó también el Museo de Máquinas, todo ello en el Jardín del Buen Retiro, y allí asistían los alumnos, y de allí salían los egresados para ingresar en la administración del Estado, introducir racionalidad y calidad en los proyectos. Y en los años 60 se crea el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, que hoy nos da su hospitalidad y que es uno de los mejores centros del mundo. Los que no lo hayan visto todavía pueden apreciar en la gran sala en que vamos a estar dentro de unos momentos las formas en que se experimentan ex ante las presas más importantes de España y de otros países para ver su funcionamiento efectivo a escala reducida. Es una muestra también del avance que se ha conseguido en nuestro país. Infraestructuras, habría que decir hoy solo las necesarias, porque en las épocas de bonanza hemos sido en todos los países a quizá un exceso de infraestructuras. El paradigma no es España, es Japón, donde 4 empresas constructoras constituyen el lobby más poderoso del país, el que dirige la política y eleva y desciende presidentes del gobierno, primeros ministros que se llaman así. Nosotros no tenemos un lobby tan poderoso, se puede decir, pero lo cierto es que ha habido excesos de infraestructuras y no se ha calibrado suficientemente la rentabilidad futura, con hipótesis demasiado optimistas. Las radiales del peaje en Madrid, en algunas partes de Levante y del sur, todo lo que es la rentabilidad económica y social de ejemplos o contraejemplos como los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón, Reus y Seo de Urgel. Aunque es cierto que muchas veces no es un problema de planeamiento, sino también de gestión de lo que se ha construido, porque no hemos sabido dinamizar toda esa infraestructura aérea para convertir España en una plataforma de carga de los grandes productores de la fábrica del mundo, etcétera, etcétera. También la Peineta de Madrid durante muchos años es una muestra de infraestructuras costosas, de bajo coeficiente de utilización. El Estadio Olímpico de Sevilla, varios autódromos subutilizados, numerosos polideportivos. Todo eso significa que sí, infraestructuras sí, pero las necesarias, que no son pocas. Y además se puede decir que de cara al futuro, en una situación como tenemos en el mercado español, hay que tener muy en cuenta lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. En la gran recesión, que no se ha terminado ni se va a terminar rápidamente. Ayer teníamos otro susto en la Bolsa de Valores, una caída de más del 3% en el IBEX, la segunda más importante del año. ¿Y por qué? Porque los quantitative easings, las facilidades cuantitativas, el EQ o el QE, mejor dicho, de la Reserva Federal de Estados Unidos, se anunciaba su fin, que es el fin de las compras masivas de bonos de empresas privadas que necesitan financiación en la crisis y que es un poco como la droga que se administra a los enfermos. Se acostumbran a ella y ya cuando se les quita, si no se les da un sustituto, que no puede ser sino el crecimiento global, pues esas empresas flaquean. Y es lo que se teme en los Estados Unidos cuando Bernanke empiece a reducir esas facilidades. Es un poco el síndrome de 1937 que le pasó a Roosevelt, cuando en el New Deal comenzó a recibir las críticas de que había demasiada deuda, que había que introducir mecanismos de estabilización. Y el síndrome de 1937 reaparece y significa que puede haber una caída en el empleo en los Estados Unidos y en otros países por la retirada de las ayudas. Como también ayer se produjo el credit crunch, la contracción del crédito en las bolsas chinas
con una subida del tipo de interés interbancario del 6 al 8% en un solo día. Significa que también en China se está empezando a vigilar la deuda, incluso al riesgo de frenar el crecimiento. Todo eso significa que estamos en una situación en que la gran recesión sigue pesando. Y sigue pesando porque yo creo que no se han estudiado los términos de la situación debidamente. No se ha apreciado que hoy el mundo es un conjunto de países que se establecen en forma de 3 placas tectónicas. La primera es la de los países ricos, los maduros, desarrollados, que estamos padeciendo la crisis de manera más fuerte, con crecimiento muy lento, estancamiento o incluso recesión. La segunda placa son los emergentes y dentro de ella los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Revisten una crucial importancia. Más del 50% del crecimiento mundial, que a pesar de todo está próximo al 4%, pues se puede decir que se genera en los BRICS, pero los BRICS empiezan a sentir la desaceleración como consecuencia de un primer mundo, el mundo de los ricos, que no demanda lo suficiente. Había un artículo del profesor Velarde en el ABC de antes de ayer, en el sentido de que hay desaceleración en Brasil, hay crecimiento más lento, todavía con un envidiable 7,5% en China, Rusia está empezando también a caer y se puede decir que la India tiene una serie de obstáculos al crecimiento a los que después me voy a referir, aunque sea muy brevemente. Y la tercera placa son los países en desarrollo, que en la primera fase de la crisis, en estos 5 años, han crecido por primera vez de manera global, sobre todo África, y no por la ayuda del 0,7% que se prometía en tiempos y que nuestros hijos, nuestros hermanos más jóvenes iban a las demostraciones, a las manifestaciones pidiendo el 0,7% para los países más pobres, que nunca se concedió. Los países de entonces menos desarrollados son los emergentes de ahora y han subido no por la ayuda solidaria, ha habido más egoísmo que ayuda, sino porque han tomado ventajas de la globalización. De los 32 millones de comercio global que hubo en el 2010, últimas cifras disponibles, se puede decir que 6 millones son ya de los países emergentes. Y es ahí donde han multiplicado casi por 10 lo que se les ofreció de ayuda. Se está produciendo además el comercio sur-sur entre los países emergentes y los países menos desarrollados. Y por eso está creciendo África, por la relación con China, la relación con Brasil. Aunque es cierto que África se está convirtiendo en una provincia económica de China. Y es una realidad muy seria que tendría que hacer pensar a la Unión Europea y a Estados Unidos y a Japón. Y voy terminando. Voy terminando porque creo que el escenario que acabamos de esbozar nos hace presagiar también que las infraestructuras van a tener una primera mitad del siglo XXI, los 30 y tantos años que quedan, muy activa, porque no cabe duda de que las infraestructuras son el motor del crecimiento. En China es evidente, con la emergencia de sus trenes de alta velocidad, ya casi 30.000 kilómetros, de sus autopistas, algo menos los trenes, a las autopistas en casi 30.000 kilómetros. La Federación de Rusia, que va a establecer una especie de gran cauce de transporte a lo largo del Transiberiano actual, con trenes rápidos y trenes de carga, para combatir esos ubicuos contenedores que ven ustedes continuamente entre los barcos y las cargas terrestres. El Transiberiano se quiere convertir en la línea de tráfico que en una semana lleve productos de China y Japón frente a las 3 semanas que como mínimo es necesario en el transporte marítimo. Brasil tiene un programa de 200.000 millones de dólares de infraestructuras para los próximos 20 años. Y bien que lo saben las empresas constructoras españolas, que ya están diseñando los trenes rápidos entre Sao Paulo y Río de Janeiro y seguramente Brasilia muy pronto. Y el continente negro, como decía, es el que más infraestructuras va a tener en proporción,
como consecuencia de la puesta en marcha de recursos que hoy no son explotables porque no hay puertos, porque no hay carreteras, porque no hay puentes, porque no hay aeropuertos, y todo eso es lo que va a demandar ese inmenso continente de 30 millones de kilómetros cuadrados con más de 1.000 millones de habitantes que están saliendo en gran medida de la pobreza. Por lo tanto, yo diría que si hay lo que se llama la trampa del ingreso medio para el desarrollo, la situación en una serie de países que han crecido mucho, pero que llegan a una situación en las 12.000, 15.000 dólares per cápita, el caso de Chile, de Argentina, de Brasil y sobre todo de China, dentro de poco, que todavía está por debajo de los 10.000, se puede decir que si no hacen las reformas sociales para transformar la realidad, redistribuir riqueza y renta, esos países se pueden frenar. Estamos recibiendo consultas de China sobre ese tema. Pues también hay una trampa de insuficiencias de infraestructuras. ¿De qué sirven tantos recursos naturales y tantas apuestas por el crecimiento si ese crecimiento se hace imposible? El gran problema de los años 60 en las hambrunas de China es que había que llevar 15 millones de toneladas de cereales y no se podían llevar porque ni había puertos, ni había carreteras, ni los ferrocarriles estaban en condiciones de transportar semejantes cargas. Por lo tanto, esta primera mitad del siglo XXI, en la cual todavía vamos a seguir creciendo la población antes de llegar al crecimiento cero que se prevé para finales de siglo, va a ser una carrera de inversiones para movilizar recursos naturales de zonas muy extensas. Y en ese sentido, las empresas españolas tienen, no digo un futuro dorado, porque va a ser un futuro difícil, competitivo, pero están en buenas condiciones de afrontar. Tienen deuda importante, tienen problemas, muchas dificultades, pero están lidiando bien en el escenario internacional para hacerse presentes y desarrollarse. Y sean mis últimas palabras de esperanza para un mundo que podrá ir saliendo de la crisis actual, para programar de cara al porvenir esa instrumentación necesaria. Y los que estáis aquí presentes y aquellos a quienes lleguen los efluvios de este Congreso, habréis de asumir un cierto protagonismo en tan importantes acciones. Cuando le pedimos la visita al príncipe de Asturias, que nos ha prometido que se recibirá la respuesta definitiva en unos días para el patronato de este Congreso, se le decía que este Congreso tiene la función de hacer posible que muchos técnicos, muchos ingenieros, muchos jóvenes ingenieros que emigran ahora de España para trabajar fuera, puedan volver un día cuando tengamos también la posibilidad de ofrecerles un espacio aquí. Y yo les diría, además, que si emprenden la aventura de la migración, no lo hagan con alarma, ni con el sentido de que es una fase desgraciada de sus vidas. Al contrario, son años de aprendizaje, años de fortalecimiento de la capacidad profesional para volver en muchas mejores condiciones. Así que mucho ánimo a los jóvenes que estáis aquí y adelante con los proyectos de este primer Congreso de Movilidad de los Ingenieros. Muchos saludos. Gracias.